welcome to lesson number 9. We are in the unit 7, Animal Experts, expertos en animales. Okay, we are in student's book, page 67, exercise 1, listen and sing. First of all, we are going to read. Primero de todo, vamos a leer. Okay, amazing animals everywhere, animales increíbles por todos lados. We are studying them in school. Nosotros are. ¿Veis este apóstrofe y esta R y esta E? Es el verbo to be, ¿verdad? We are studying. Nosotros estamos estudiando, ¿verdad? Them, a ellos. Nosotros los estamos estudiando en la escuela. So many fascinating facts. Muchos hechos fascinantes. Animals are cool. Los animales son guays. The biggest and the longest. El más grande y el más largo. Ostriches and pythons too. Dice avestruces y serpientes pitón también. The loudest and the strongest. The loudest, el más ruidoso. And the strongest, y el más fuerte. What do they eat? ¿Qué comen ellos? What can they do? ¿Qué pueden hacer? The fastest and the smallest. El más rápido y el más pequeño. Hummingbirds and cheetahs too. Dice colibríes y leopardos también. The oldest and the tallest. El más viejo y el más alto. Tortoises and kangaroos. Dice tortugas y canguros. Albatrosses and big blue whales. Dice albatros y grandes ballenas azules. In the sea and in the air. En el mar y en el aire. Antelopes and tall giraffes. Antílopes y altas jirafas. Amazing animals everywhere. Animales increíbles por todos sitios. Okay, listen. Cheetahs too. The oldest and the tallest. Tortoises and kangaroos. Amazing animals everywhere. We're studying them in school. So many fascinating facts. Animals are cool. Albatrosses and big blue whales. In the sea and in the air. Antelopes and tall giraffes. Amazing animals everywhere. Amazing animals everywhere. We're studying them in school. So many fascinating facts. Animals are cool. Activity book, page 53. Exercise 1. Cross out the extra letters and write the words, then match. Dice, vamos a cross out, vamos a tachar the extra letters, las letras extra, las que no nos hacen falta, and write the words, y escribimos las palabras. Then, después, match with the correct letter. Vamos a unir con la letra correcta. Sabéis que a la derecha hay varios textos con una letra cada uno. Bueno, pues a la derecha de los números también hay un cuadradito vacío, ¿verdad? Ahí vamos a poner la letra, dependiendo del texto al que corresponda, ¿vale? Pista. Cuando tachéis
las letras que sobran, os va a quedar la palabra tal cual. No está desordenada ni nada por el estilo. ¿De acuerdo? So, letter A. They live in Africa. Viven en África. They've got horns. Ellos tienen cuernos. They can run fast. Ellos pueden correr rápido. And jump very high. Y saltar very high. Muy alto. Letter B. They are very small birds. Son pájaros muy pequeños. Their wings, sus alas, move very fast. Se mueven muy rápido. Letter C. They have got shells. Tienen conchas. And they can live for a long time. Y pueden vivir por un largo tiempo. They walk very slowly. Ellas andan muy despacio. Letter D. They live in Australia. Viven en Australia. They've got long tails and they can jump very fast. Tienen largas colas y pueden saltar muy lejos. Letter E. They live in Africa. Viven en África. They have got long legs. Tienen largas patas and very long necks. Y largos cuellos. Letter F. They are very big snakes. Son serpientes muy largas. They can grow. Ellas pueden crecer to 3 meters long. Hasta los 3 metros de largo. Letter G. They are very big birds. Son pájaros muy grandes. They live at sea. Ellos viven en el mar. And can fly for thousands of miles. Dice, y pueden volar por miles de millas. Es decir, por muchísimos kilómetros. ¿De acuerdo? Letter H. They live in Africa. Viven en África. They are cats. And they can run very fast. Son gatos y pueden correr muy rápido. Okay, your turn, tu turno. Students Book, page 68, exercise 3. Read and listen. Okay, first of all, we are going to read. Primero leemos. Ben and Kim are doing a quiz about animals. Ben y Kim están haciendo un cuestionario sobre animales. I've got a question for you, Kim. Tengo una pregunta para ti, Kim. What are the tallest animals in the world? ¿Cuáles son los animales más altos del mundo? I know the answer. Yo sé la respuesta. Giraffes are the tallest animals. Las jirafas son los animales más altos. Yes, that's right. Sí, es cierto. Now, ask me a question. Ahora, pregúntame a mí una pregunta. What are the biggest birds? ¿Cuáles son los pájaros más grandes? Let me look on the internet. Déjame mirar en internet. Here it is. Aquí está. Ostriches are the biggest birds. Las avestruces son los pájaros más grandes. They are taller than people. Son más altas que las personas. Yes, that's right. Sí, es cierto. Pero, have ostriches got the biggest wings? ¿Tienen las avestruces las alas más grandes? No, they haven't. No, no lo tienen. Albatrosses have got the biggest wings. Dice, los albatros tienen las alas más grandes. Their wingspan is 3 meters. Su envergadura es de 3 metros. That's incredible. Es increíble. Here's another question. Aquí hay otra pregunta. What are the fastest animals on land? ¿Cuáles son los animales más rápidos en la tierra? I know. Lo sé. Cheetahs are the fastest animals. Los leopardos son los animales más rápidos. Well done, bien hecho. I think we are animal experts. Yo creo que somos expertos en animales. Okay, listen. Ben and Kim are doing a quiz about animals. I've got a question for you, Kim. What are the tallest animals in the world? I know the answer. Giraffes are the tallest animals. Yes, that's right. Now ask me a question. What are the biggest birds? Let me look on the internet. Here it is. Ostriches are the biggest birds. They're taller than people. Yes, that's right. But have ostriches got the biggest wings? No, they haven't. Albatrosses have got the biggest wings. Their wingspan is 3 meters. That's incredible! Here's another question. What are the fastest animals on land? I know. Cheetahs are the fastest animals. Well done! I think we're animal experts.
Now, exercise 4. We are going to learn the superlatives. Last year we learned comparatives. ¿Os acordáis que el año pasado vimos los comparativos? Cuando hablábamos de que algo era más que algo. For example, my pencil, mi lápiz, is bigger, es más grande. Añadíamos esa E y esa R, ¿verdad? Is bigger, como acababa en G, doblábamos la G, le poníamos dos Gs, ¿verdad? Is bigger than your pencil. Es más grande que tu lápiz. Ok, so now we have the superlatives. Tenemos ahora los superlativos. ¿Para qué usamos los superlativos? Para decir, en vez de es más que, decimos el que más, ¿de acuerdo? Para usar cuál es el que más en algo. El más grande, el más rápido, el más pequeño, lo que sea, ¿de acuerdo? ¿Cómo se forma? Pues en vez de añadiendo al adjetivo una E y una R, vamos a añadir una E, una S y una T. We just add EST at the end of the adjective. Añadimos esto al final del adjetivo. Siempre poniendo, antes de este superlativo, el artículo the. En castellano lo hacemos igual, ¿no? El más rápido, por ejemplo, ¿de acuerdo? El es muy importante en este caso, ¿no? Lo que pasa es que nosotros no decimos el rapidísimo, ¿no? Decimos el más rápido. Usamos dos palabras en vez de una, como usan ellos, ¿verdad? Ok, so you have an example here. Tenemos un ejemplo. Hummingbirds are... Los colibríes son the smallest birds in the world. Los pájaros más pequeños en el mundo. Albatrosses have got, los albatros tienen, the biggest wings in the world. Tienen las alas más grandes en el mundo. Y ahora en pregunta, what are the tallest animals in the world? ¿Cuáles son los animales más altos del mundo? Recordad que cambiábamos la posición del adjetivo y el nombre. En inglés siempre va el adjetivo antes del nombre. Aquí diríamos los animales más altos. Ellos dicen los más altos animales, ¿de acuerdo? What are the biggest insects in the world? ¿Cuáles son los insectos más grandes en el mundo? A la derecha nos recuerdan una cosa. Remember, big turns into biggest. Add another G, E-S-T. Añadimos una G extra y después la E, la S y la T. ¿Ok? So, exercise 5. Do the quiz, then listen and check your answers. Ok, so you are going to do this quiz. Vais a hacer este quiz, este cuestionario. No tenéis que buscar información, ¿de acuerdo? Lo que intuyáis, ¿sí? Elegimos entre A, B o C, hacemos un circulito y después vamos a escuchar a ver cuáles son estas respuestas. One. What are the longest snakes in the world? Pythons are the longest snakes. 2. What are the fastest insects in the world? Dragonflies are the fastest insects. 3. What are the tallest animals in the world? Giraffes are the tallest animals. 4. What are the biggest ocean animals? Blue whales are the biggest ocean animals. 5. What are the fastest birds in the world? Falcons are the fastest birds. 6. What are the heaviest land animals? African elephants are the heaviest land animals. 7. They have got the longest tails for land animals. What are they? Crocodiles have got the longest tails. 8. They have got the biggest wings for insects. What are they? Butterflies have got the biggest wings. Activity book, page 54, exercise 2. Complete the tables. Okay, we are working with superlative adjectives now. Vamos a trabajar con estos superlativos. Este cuadro que tenéis aquí es el mismo de antes, ¿no? Intentad recordarlo, a ver si se nos ha quedado un poquito, si no podéis echar marcha atrás en el libro y fijaros, ¿de acuerdo? Exercise number 3. Look at activity 3 in the student's book. Vamos a mirar la actividad 3 del student's book, la que acabamos de hacer antes. Read and complete. Lee y completa. Okay, we have a folder with these adjectives. Tenemos como una especie de carpeta a la derecha con estos adjetivos.
recordad que biggest vale por 2 en este caso, ¿no? Hay que ponerlo 2 veces. Lo que no nos dan es el animal, ¿de acuerdo? Hay que ver qué animal pega en cada frase. Number 4. Write the questions, listen and circle the answers. Okay, so write the questions in order. Vamos a escribir estas preguntas en orden. And then listen and check. Después vamos a escuchar y a comprobar, ¿de acuerdo? One. What are the biggest cats in the world? Tigers are the biggest cats. They're bigger than lions. 2. What are the tallest animals in Australia? Kangaroos are the tallest animals in Australia. They're 1 metre 80 centimetres tall. 3. What are the fastest whales in the world? Orcas are the fastest whales in the world. They can swim at 45 kilometres an hour. And 4. What are the biggest birds in South America? Condors are the biggest birds in South America. Their wingspan is 3 metres. Exercise number 5. Look at activity 5 in the student's book. Vamos a mirar el ejercicio 5 del student's book and write sentences about pythons, dragonflies, giraffes and blue whales. Vamos a escribir sobre pythons, que aquí ya nos lo dan. Dice, pythons are the longest snakes in the world. Las serpientes pitón son las serpientes más largas en el mundo. Vale, pues ponemos otros ejemplos, ¿de acuerdo? Basándonos en ese ejercicio 5. Puede ser dragonflies, giraffes, blue whales, whatever, lo que sea, ¿no? Pero una vez hayáis comprobado el ejercicio anterior, ¿verdad? Que esté bien, ¿no? Ese check. Student's Book, page 69, exercise 3. Read about animals, then listen and answer, okay? So, read giraffes. Habitat. Giraffes live in grasslands in Africa. Dice, las jirafas viven en praderas en África. Food. They eat leaves from acacia trees. Dice, comen hojas de los árboles de la acacia. Body. Cuerpo. They are the tallest animals in the world. Son los animales más altos del mundo. An adult giraffe, una jirafa adulta, is 5 to 6 meters tall. Una jirafa adulta tiene de 5 a 6 metros de alto. They have got long tongues too. Dice, tiene lenguas largas también. A giraffe's tongue is 40 centimeters long. Dice, la lengua de una jirafa tiene 40 centímetros de largo. Amazing fact. Un hecho increíble. Giraffes can sleep standing up. Las jirafas pueden dormir de pie. Hummingbirds. Habitat. Hummingbirds live in forests in North and South America. Dice, ellos viven en bosques. Food. They eat insects and drink nectar from plants with their long beaks. Dice, ellos comen insectos y beben néctar de las plantas con sus largos picos. They visit hundreds of flowers every day to drink. Ellos visitan cientos de flores todos los días para comer. Body. Hummingbirds have got small wings. Los colibríes tienen pequeñas alas. They beat their wings 50 to 70 times a second. Dice, ellos baten sus alas, mueven sus alas, de 50 a 70 veces por segundo. Amazing fact. Un hecho increíble. Hummingbirds are the only birds that can fly backwards. Dice, los colibríes son los únicos animales que pueden volar hacia atrás. African elephants. Los elefantes africanos. Habitat. African elephants live in grasslands and forests in Africa. Dice, los elefantes africanos viven en praderas y bosques en África. They eat plants and fruit. Ellos comen plantas y fruta. Body. Their trunks are 2 meters long. Sus trompas tienen 2 metros de largo. Trunks are noses. Las trompas son narices. Elephants use their trunks to smell, drink, and take leaves from trees. Los elefantes usan su trompa para oler, para beber y para coger las hojas de los árboles. Amazing fact, un hecho increíble. African elephants have got their biggest ears in the world.
Los elefantes africanos tienen las orejas más grandes del mundo, ¿ok? So now, you have to answer these questions. Listen and answer in your notebook. Vamos a escuchar y a responder estas preguntas en la libreta. Os voy a dejar las preguntas por si acaso no las entendéis para que las podáis copiar y poner la respuesta debajo, ¿de acuerdo? One. What do African elephants eat? 2. Where do hummingbirds live? 3. What are the tallest animals in the world? 4. How many times do hummingbirds beat their wings every second? 5. How long are African elephants' trunks? 6. Where do giraffes live? 7. Can hummingbirds fly backwards? 8. Have African elephants got the biggest eyes in the world? Exercise 7. Read about ostriches, then write about an animal. Vamos a leer sobre las avestruces y después tenemos que escribir sobre un animal. On the right, a la derecha. Ostriches, habitat. Ostriches live in deserts, viven en desiertos, and grasslands in Africa, y en praderas en África. They live in groups, ellas viven en grupo. Food, comida. They are omnivores, ellas son omnívoras. They eat plants, insects and small animals. Ellas comen plantas, insectos y pequeños animales. Body. They are the tallest birds in the world. Son los pájaros más altos del mundo. The adults, los adultos, are 2.5 meters tall. Dice, los adultos son de 2 a 2 metros y medio de alto. They have got strong legs. Tienen fuertes patas. And they can run at 60 kilometers an hour. Y pueden correr a 60 kilómetros por hora. Amazing fact, un hecho increíble. Ostriches lay the biggest eggs in the world. Las avestruces ponen los huevos más grandes del mundo. Their eggs are 15 centimeters long. Sus huevos tienen 15 centímetros de largo. All the female ostriches lay their eggs in one big nest. Dice, todas las avestruces hembra ponen sus huevos en un gran nido. Ok, look at the left. Vamos a mirar a la izquierda. There's a summary here. Hay un pequeño resumen, ¿verdad? Fijaros, nos ha puesto los datos más relevantes de lo que ha dicho, ¿verdad? Habitat, Africa, deserts and grasslands. Food, plants, insects, small animals. Body, tall wings, cannot fly, no pueden volar. Fact, biggest eggs in the world. Ok, bueno, aquí nos enseñan cómo resumir, ¿de acuerdo? Porque uno cuando busca información en internet, normalmente con un cuaderno al lado o con un documento Word o Pages o lo que uséis, con ese documento al lado, va escribiendo esos datos. Es la manera de no hacer un copia-pega, ¿verdad? Una vez que tiene estos pequeños datos que se piden, uno ya se extiende, ¿no? Ya hace frases más largas y explica estos pequeños datos que ha recogido en una primera instancia, ¿vale? Entonces vamos a elegir un animal. You have to choose an animal and write about it. Y escribir sobre él, ¿de acuerdo? ¿Qué vamos a escribir sobre él? Pues mira, estos datos, ¿de acuerdo? Habitat, dónde vive. Food, qué come. Body, cómo es su cuerpo o algo destacable de su cuerpo. And fact, algún hecho remarcable, ¿no? Algo que sea curioso de ese animal, ¿vale? Lo vamos a hacer en el notebook, en ese cuaderno de inglés. Activity book, page 55. Exercise 6. Look at activity 6 in the student's book and answer true or false. Vamos a mirar el ejercicio 6 del student's book y vamos a responder true or false, verdadero o falso. ¿Ok? Number 7. Read about kangaroos and complete. Vamos a leer sobre los canguros y a completar.
Okay, so kangaroos are the tallest and fastest animals in... Los canguros son los animales más rápidos y más altos en... ¿En dónde? Tenéis palabras arriba para poder completar. They are 2 meters... tienen 2 metros de no sé qué. And they can't... y ellos pueden hacer algo at 50 kilometers an hour. 500 kilómetros en una hora. They have got 2 long legs. Tienen 2 piernas largas. 2 arms. 2 brazos. No sé qué. And a long... y un largo o una larga. No sabemos. Kangaroos live in grasslands. Viven en praderas. And they plants. Y hacen algo con las plantas. They usually sleep in the day. Normalmente duermen de día. When it is... cuando hace... No sabemos. At night, por la noche, it's colder, and kangaroos, hace frío, y los canguros, and eat, comen y hacen otra cosa, ¿verdad? Por la noche. Here is an amazing fact, aquí hay un hecho increíble. Kangaroos like water, and they swim. A los canguros les gusta el agua, y ellos nadar. Vamos a ver cómo completamos esto. Exercise 8. Answer the questions. Responde a las preguntas. Ok, who's the tallest person in your family? ¿Quién es la persona más alta de tu familia? The tallest person in my family is... Así tenemos que responder una frase larga, ¿de acuerdo? La persona más alta de mi familia es... The tallest person in my family is... Number 2. Who is the youngest person in your family? ¿Quién es la persona más joven? The youngest person in my family is... Number 3. Who is the oldest person in your class? ¿Quién es la persona más vieja o más mayor, en este caso, de tu clase? The oldest person in my class. Recordad, vamos a cambiar el my por el your, ¿no? Nosotros tenemos que responder con my, porque hablamos de mí, ¿no? Hablo de mí mismo. Number 4. What is the biggest animal in your country? ¿Cuál es el animal más grande de tu país? Number 5. What is the tallest building in your village, town or city? Okay, we all live in cities, I think. Todos vivimos en la ciudad, ¿verdad? Creo. So, what is the tallest building? ¿Cuál es el edificio más alto? Buscando. A ver cuál es. ¿Cómo responderíamos? The tallest building in my city is... El edificio más largo de mi ciudad es... And number 6. What is the biggest city in your country? ¿Cuál es la ciudad más grande en tu país? The biggest city in my country is... La ciudad más grande de mi país es... Okay, Students Book page 70. The rarest animal, el animal más raro. Aileen is working on a project for school. Aileen está trabajando para un proyecto de la escuela. It's about rare animals. Es sobre animales raros. Pero, she doesn't know what to write about. Ella no sabe what to write about. Qué escribir sobre, es decir, sobre qué escribir. Acordaros de estas preposiciones que ponen ellos al final y nosotros ponemos antes, ¿de acuerdo? Grandad, what's the rarest animal in the world? Abuelo, ¿cuál es el animal más raro del mundo? That's a good question. Es una buena pregunta. Number 2. Granddad's name is Mike. El nombre de el abuelo es Mike. When he was young, he was a biologist. Cuando él era joven, él era un biólogo. He tells Aileen about an adventure he had. Él le cuenta a Aileen about an adventure he had, sobre una aventura que él tuvo, el pasado de have, ¿verdad? We went to the Himalayas to study red pandas. Nosotros fuimos al Himalaya a estudiar sobre los pandas rojos. How old were you? ¿Cuántos años tenías tú? Number 3. Mike was 20. Mike tenía 20. He was the youngest member of the team. Él era el miembro más joven del equipo. Hurry up, Mike. Date prisa, Mike. Put the camera away. There's a storm coming. Guarda la cámara. Viene una tormenta. Okay, but just let me take a few more photos. Vale, pero déjame que saque algunas fotos más. Number 4. The Himalayas are the biggest mountains in the world. Las montañas del Himalaya son las más grandes del mundo. There are, lots of snowstorms. Muchas tormentas de nieve. How far is the nearest village?
¿Cuánto de lejos está el pueblo más próximo? Wait for me. Esperadme. Number 5. I can stop here for a 10-minute rest. Yo puedo esperar aquí para un descanso de 10 minutos. Then I can walk more. Después puedo andar más. And find the nearest village. Y encontrar el pueblo más cercano. Mike was lost. Mike estaba perdido. And he was very cold. Y tenía mucho frío. He went to sleep in the snow. Él fue a dormir en la nieve. Mike opened his eyes. Mike abrió sus ojos. Someone was carrying him. Alguien le estaba llevando. Pero, he went to sleep again. Él se durmió otra vez. What? Where am I? What are you? Dice, ¿qué? ¿Dónde estoy yo? ¿Qué eres tú? Number 7. When Mike opened his eyes again, cuando Mike abrió sus ojos otra vez, he was in the village. Él estaba en el pueblo. Where were you? ¿Dónde estabas tú? We were worried. Nosotros estábamos worried, preocupados. It was a yeti. Ha sido un yeti. Number 8. That's amazing, Granddad. Es increíble, abuelo. Yes, but nobody believed me. Sí, pero nadie me creyó. Now, ahora, Eileen knows what to write about. Eileen sabe what to write about. Qué escribir sobre, es decir, sobre qué escribir. Aileen is working on a project for school. It's about rare animals, but she doesn't know what to write about. Grandad, what's the rarest animal in the world? That's a good question. Grandad's name is Mike. When he was young, he was a biologist. He tells Aileen about an adventure he had. We went to the Himalayas to study red pandas. How old were you? Mike was 20. He was the youngest member of the team. Hurry up, Mike! Put the camera away! There's a storm coming! OK, but just let me take a few more photos. The Himalayas are the highest mountains in the world. There are lots of snowstorms. How far is the nearest village? Wait for me! I can stop here for a 10-minute rest. Then I can walk more and find the nearest village. Mike was lost, and he was very cold. He went to sleep in the snow. Mike opened his eyes. Someone was carrying him, but he went to sleep again. What? Where am I? What are you? When Mike opened his eyes again, he was in the village. Where were you? We were worried. It was a yeti. That's amazing, Grandad. Yes, but nobody believed me. Now Aileen knows what to write about. Activity book, page 56, exercise 9. Look at the story and number the sentences in order. Okay, so we have 5 sentences here. We have to put them in order. Write the numbers from 1 to 5. Vamos a escribir en orden estos números, del 1 al 5. Someone was carrying Mike. Alguien llevaba a cuestas a Mike. Aileen doesn't know what to write about. Aileen no sabe sobre lo que escribir.
Nobody believed Mike. Nadie creyó en Mike. Este verbo en presente es believe, hasta la E. Simplemente le añaden la D al final para convertirlo en pasado. Mike took some photos of the red pandas. Dice, Mike sacó algunas fotos de los pandas rojos. Mike woke up in the village. Mike se despertó en el pueblo. Woke up is the past of the verb wake up, ¿vale? Wake con la A sería despertarse en presente. Me despierto. I wake up. Pero si decimos I woke up, yo me desperté en el pasado, ¿de acuerdo? Exercise number 10. Match the words from the story, then answer. Okay, we have to match numbers with letters. Tenemos que unir los números y las letras, ¿de acuerdo? Y después respondemos. Vamos a formar 3 frases distintas, 3 preguntas distintas, ¿verdad? Vamos a poner la respuesta a la derecha, después del símbolo de igual. Al principio tenemos 2 opciones, ¿verdad? Who, ¿quién? What was the... ¿Cuál era el o cuál era la? ¿De acuerdo? Cuando hablemos de una persona vamos a usar siempre who. Y cuando queremos preguntar sobre una cosa, what was the... ¿Cuál era el? ¿Vale? Number 11. Correct the sentences. Vamos a corregir estas frases. Ok, correct. Activity book, page 57, exercise 12. Read and complete the crossword. Okay, so letter A is across. Las letras A son en horizontal. Letter D is down. La letra D significa en vertical. Veis que aquí abajo nos ponen 5 frases, ¿verdad? Y entre paréntesis nos van poniendo números y letras, ¿vale? Entonces, este número 1, D, significa one down. 1 que va en vertical, ¿verdad? Vamos a ver si lo sacamos. Un abrazo.